Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal ADN Logistics. Hoy es momento de dar paso a la cuarta sección, a la cuarta edición del apartado Importando con en nuestro canal. Hoy tenemos el grandísimo placer de contar con un invitado muy especial, José Luis Peiro Pérez. Como podéis ver en pantalla, director de ciclos formativos en Florida Universitaria, coordinador del Ciclo Superior de Transporte y Logística, muy interesante para todos nuestros oyentes, y persona con experiencia como gerente en el sector del mueble, en Delpot Decoración SL, donde realizó y estuvo a cargo de operativas de exportación e importación con países como Indonesia. Pero mejor que yo, vamos a darle paso para que se introduzca dentro del vídeo. Muy bueno, José Luis, bienvenido al canal. Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Un auténtico placer tenerte por aquí. Para Muy empezar, bien. José Luis, pues preséntate un poco para los oyentes. ¿Quién es José Luis? Bueno, pues José Luis Peiro es ahora, como has dicho tú, el director de ciclos formativos aquí en Florida, pero yo me considero una mezcla, ¿no? Que combina entre experiencia, un profesor, ¿no? Que combina experiencia y un carácter que esa combinación, ¿no? Puede aportar mucho en el aula. Bueno, pues como tú bien has dicho, tengo un bagaje, una experiencia en el sector del mueble y bueno, pues la verdad es que yo, tras 22 años, digamos, en la empresa privada, hay un cambio radical en mi vida donde decido justamente hacer un cambio haciendo un ciclo formativo, que es en 2015. Bueno, pues ya te digo, tras estos años en la empresa, decido dar un cambio y eh, tenía mucha inquietud por el tema de la web, de la programación web, y bueno, pues decido hacer el ciclo de desarrollo de aplicaciones web, y cuando estoy ahí me doy cuenta de todo lo que puedo aportar en el aula, ¿no? Sí que es bien cierto que cuando ya acabé la carrera hice el máster de profesorado porque sí que me inquietaba, tenía mucha inquietud en lo que podía aportar en el aula, pero bueno, luego me puse a trabajar y ahí se quedó. Y sí que cuando hice ese cambio en 2015 dije, guau, yo creo que aquí este es mi camino, aquí puedo aportar mucho más por todo lo que te digo, ¿no? Por mi experiencia, por mi carácter, por mi forma de ser. Y ahí empezó todo. Ahí en 2016 acabé el ciclo, ya hay enfoque hacia la docencia y hasta que 2018 entré en Florida como profesor de marketing digital con 4 horas a la semana. Y nada, y luego acabé el curso con ya dedicación completa, con sustituciones, etcétera, y ahí ya empecé el siguiente curso como coordinador del ciclo de marketing y publicidad en semipresencial. Y ahí estuve 2 años hasta que Florida se decantó por darle esa vía a la logística, y bueno, pues por esa experiencia y que yo ya también había dado clase de logística, de almacenamiento y aprovisionamiento en otros ciclos, pues bueno, pues ya ahí empecé como coordinador de transporte y logística. Entonces se puede decir que en su momento la chispa que instigó un poco el cambio hasta llegar a la situación de hoy fue la misma formación profesional. Correcto, Un dato muy correcto. Así interesante. es anécdota, pero sí es así. Sí, además de verdad. ¿Y qué diríamos que es la formación profesional? ¿Qué objetivos tiene esa FP? Bueno, pues a ver, la formación profesional lo que trata es de convertir o de formar a profesionales, ¿no? Y cuando hablamos de profesionales, me gusta diferenciar lo que es un trabajador de un profesional, ¿no? Y si buscamos la definición de trabajador y un profesional, el trabajador es aquella pequeña persona que ejerce una determinada profesión u oficio, ¿no? Y en cambio, un profesional es aquella persona que ejerce esa profesión con relevante capacidad y aplicación, ¿no? O sea, que es relevante para lo que hace, o sea, que da un valor añadido. Entonces yo creo que esa es la diferencia, ¿no? O queremos darle esa diferencia entre lo que es un trabajador que no está formado en formación personal, o uno que tiene una formación ya, como decimos, en formación profesional, ¿no? Que es algo más, trabaja de otra manera, aporta un valor añadido, evoluciona dentro del empleo, sigue formándose, ¿no? Pues ese valor añadido a lo que es el profesional, ¿no? Totalmente. Yo, desde la experiencia de haber cursado también la FP, de haber sido alumno durante 3 años, 2 formaciones profesionales de comercio internacional y de transporte y logística, diría que es
tal cual a resumidas cuentas, la especialización. Es lo Ujú. que estabas comentando, José Luis, Pues esa es especialización. nuestra intención, ¿no? Exacto, completamente, completamente. Y centrándonos en lo que nos ocupa, ¿qué Ujú. diríamos de la FP de Transporte y Logística? ¿En qué consiste exactamente esta oferta formativa? Bueno, pues es importante también tener esa concepción de en qué consiste, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento, aunque se ha dado un auge increíble, ¿no?, a la logística, que luego también te comentaré un poco cómo lo veo yo, cómo lo he vivido yo desde la parte empresarial, pero Perfecto. es un poco todo lo que, digamos, este ciclo lo que vamos a ver es todo lo que se refiere de cuanto a actividades y procesos que hay dentro de, del traslado al movimiento de unos bienes o de personas, ¿no? Desde un origen hasta un final, hasta un destino, y todo lo que pasa en el medio, ¿no? Todo el proceso, planificación, organización, gestión, control de stocks, de operaciones, etcétera, ¿no? Un poco todo lo que conlleva ahí, pues es un poco todo lo que vamos a ver en este ciclo de transporte y logística. Sería un poco, no sé si estás de acuerdo, como aterrizar a la realidad todos los procesos que estamos ahora mismo comentando, por los que tiene que pasar un producto concreto para llegar a manos del consumidor, que muchas Correcto. veces antes de la pandemia tal vez la sociedad pensaba que era magia, lo hemos comentado Sí. en otras ocasiones, pero ahora parece que tras los años 2020, 2021, la sociedad ya empieza a entender que se necesitan de profesionales que hagan eso y hay Ah, muchas veces que ha costado llegar hasta esta situación. sí. En efecto, además, lo que te comentaba antes, yo cuando estaba en la empresa, fíjate que yo siempre lo digo, cuando hacemos jornada de puertas abiertas, cómo ha evolucionado el tema de la logística. Yo cuando estaba en la empresa, mi objetivo primordial era la producción, ¿no? Cómo mejorar el proceso productivo, cómo producir mejor, de mayor calidad, en el menor tiempo posible y al menor coste posible, ¿no? Para poder tener un beneficio. Sí. Y luego quizás había un 20% del tiempo que se dedicaba, también era la parte comercial, Sí. porque pues tenías mis agentes comerciales, etcétera. Y luego había una parte de la logística que estaba normalmente siempre eh, fuera de la empresa, ¿no? Era ajeno a la empresa, que estaba subcontratado a una empresa de transporte. Que mi única preocupación al final era dejarlo en el muelle donde venía a recogerlo la empresa tal, que era la que trabajaba el sur, o era la que trabajaba el norte, o era la que trabajaba Madrid. Hasta ahí llegaba mi labor, ¿no? Y hoy en día no. Hoy esto ha cambiado. No sé muy bien, como bien dices, desde la pandemia o un poco antes, o Amazon, o todo un poco, ¿no? Y ya eso ya ha cambiado. Ya no vale de nada tener ese producto magnífico si no eres capaz de ponerlo al día siguiente en casa del cliente. O sea, puedes tener lo mejor, el más barato, pero si no lo puedes ser capaz de llevar en tiempo y forma que quiere el cliente, no tienes ninguna ventaja competitiva, ¿no? Entonces ahí está la importancia y el auge que ha cogido, digamos, este sector, que bueno, que por suerte estamos trabajando en ello tanto en Florida, tanto en el grado como en el ciclo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y José Luis, para las personas que estén interesadas, ¿cuál sería la duración de la FP de Transporte y Logística? ¿Cuánto tiempo ha de invertir una persona en formarse dentro del aula? Vale, el ciclo de transporte y logística es un ciclo superior y como todos los ciclos superiores en FP tiene una duración de 2000 horas. Eso quiere decir que son 2 años, ¿vale? Más o menos. Perfecto. Y dentro de lo que sería la FP, el curso en sí, ¿qué tipo de asignaturas podemos encontrar? Vale, pues te cuento. Mira, tengo aquí, he sacado unos apuntes. En primer curso tenemos gestión económica y financiera de la empresa, donde se va a ver toda esa parte de la gestión empresarial, de creación de empresas, etcétera. Ese es un módulo que nos ayuda mucho a trabajar lo que luego veremos como proyecto intermodular, que es la creación de una empresa. Nosotros trabajamos este año una empresa de importación y exportación, Muy donde bien. lo que tiene que crear el alumnado es una empresa donde tenga que importar y exportar producto o de un proveedor o a un cliente, ¿no? Luego también, para ayudar todo esto, está gestión administrativa de comercio internacional, pues bueno, toda esa documentación que va a ser necesaria para poder gestionar esas exportaciones e importaciones, junto con transporte internacional de mercancías. Luego, la asignatura que ya daba yo en su momento, que era logística de almacenamiento, pues bueno, un poco cómo gestionar almacenes, cómo organizar dentro de la empresa de la forma más eficiente posible toda la mercancía.
Y luego, pues bueno, también una parte de, pues bueno, el periodo medio de maduración, controles de stock, punto de pedido, un poco saber cuándo hay que pedir al proveedor, cuándo nos vamos a quedar sin stock, un poco eso. Luego tenemos asignaturas como módulos como IP, que es itinerario para empleabilidad, que es uno de los módulos nuevos que aparecen con la nueva ley de formación profesional, y inglés profesional también, ¿no? Eso sería en primero. Y en segundo, que empezaremos el año que viene con la nueva ley, aparecen 3 asignaturas nuevas, que es sostenibilidad, digitalización, IP2, que es itinerario para empleabilidad, que es la segunda parte, el proyecto intermodular, que son 3 horas, que a luego te comentaré más o menos de qué va a funcionar este año, y luego sí que tenemos módulos transversales más especializados, como gestión administrativa del transporte y la logística, comercialización del transporte y la logística, organización de transporte de viajeros, organización de transporte de mercancías y logística de aprovisionamiento, que es así, que es la que daba yo también, que es, pues, bueno, esa parte de cómo unido también, muy unido a la parte de almacenamiento y es el aprovisionamiento, ¿no? Cuándo, en qué momento hay que pedir, en la negociación con proveedores, la búsqueda de proveedores, la calidad en ese proveedor, un poco en ese sentido. Simplemente escuchando el nombre de las asignaturas y viendo el contenido, comentándolo, ya uno se puede hacer a la idea de la gran cantidad de palos, por decirlo de alguna forma, que se van a tocar. Es decir, sí, la persona que está estudiando, también mi opinión personal, la persona que está estudiando una FP de transporte y logística, cuando salga al mercado laboral habrá estudiado y habrá realizado prácticas, ejercicios y habrá visto la realidad de muchos apartados dentro del sector, cosa que es muy interesante. Sí, la idea es que tenga una visión muy general, ¿no? De que pueda estar, y ahora si hablamos un poco más adelante del perfil profesional que se puede, de un titulado, pues veremos que tiene un abanico muy amplio, que bueno, que luego al final también se tiene que especializar aún más dentro de la empresa según el sector donde vaya, ¿no? Pues si va en aduanas, si va a un almacén, si va, pues bueno, a distinto tipo de empresa, ¿no? Precisamente esa es la siguiente pregunta. ¿Qué perfil presenta un técnico superior en transporte y logística? Bueno, pues hablamos de un perfil operativo, ¿no? Un perfil técnico con capacidad de resolución de problemas, sobre todo porque este es un sector donde yo lo digo, ¿no? Aquí el que quiera estar tranquilo, que no venga aquí, es la verdad. Es un sector, y bueno, como el de la dirección de ciclos formativos, más o menos, ¿no? Que todos los días hay problemas, surgen problemas, pues porque, bueno, es una red, ¿no? Muy grande, donde los eslabones están unidos y puede fallar desde un punto, desde el inicio, ¿no? Del origen donde viene la mercancía hasta que llega al cliente, pues como vemos y pensamos, pueden fallar miles de cosas que luego nosotros tenemos que estar preparados para darle solución, ¿no? Entonces tiene que ser un perfil, como digo, muy versátil y en ese sentido es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Desde esas competencias que cada vez más nos exige la empresa, ¿no? Ya no... yo también como coordinador de prácticas del ciclo, también cada día más las empresas ya no nos piden el mejor expediente académico, ¿no? No, ahora buscan otra cosa más, que es ese perfil, esas competencias blandas donde, pues bueno, lo que estamos hablando, capacidad de resolución de problemas, liderazgo, que sea vivaz, que tenga inquietudes, que sepa formarse, autoformación, etcétera, ¿no? Porque, ya te digo, es un sector muy, muy, muy cambiante. Sí. Entonces podríamos decir que no es tanto única y exclusivamente el expediente académico, sino esas capacidades que la empresa precisa y necesita para adaptarse a un sector tan vivo, como estabas comentando, José Luis, tan cambiante. Vale, sí. Y ahora orientando... No, perdona. No, en ese sentido, fíjate que nosotros ya no solo desde el ciclo de transporte logística, es algo que estamos nosotros trabajando en todos los ciclos, y este año va a ser el primer año, por ejemplo, aprovecho para comentártelo, donde nosotros empezamos el año pasado a trabajar en un certificado competencial. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como está hablando, creemos que las empresas necesitan algo más y tenemos que aportar algo más que únicamente lo académico, ¿no?
Y empezamos a trabajar en un certificado competencial. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar durante los 2 años del ciclo una serie de competencias que creemos que son clave para el mundo empresarial. No solo en este sector, pero claro, en transporte y logística lo enfocamos ahí, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues decidimos nos guiamos en unas que se tiene el Politécnico de Valencia y te digo las que son. Por ejemplo, la primera sería compromiso social y medioambiental, Sí. innovación y creatividad, trabajo en equipo y liderazgo, comunicación efectiva y responsabilidad y toma de decisiones. Esas que son unas competencias claves, las vamos a trabajar durante los 2 años. En cada una de estas competencias tendrá un punto de control. Quiere decir que va a haber un módulo, una asignatura, que va a controlar que se cumple con que tienes esa competencia, ¿no? Se irán valorando a través de pruebas y cuando llegue el final de curso, pues emitiremos el certificado como José Luis tiene certificadas las competencias de responsabilidad y toma de decisiones, comunicación efectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Aportando un valor añadido al estudio en Florida, ¿no? Completamente, es un valor diferencial que años atrás, cuando estaba estudiando la formación profesional, ni se planteaba ni se comentaba y no estamos yéndonos muy lejos. Yo empecé en el año 19 y en ningún momento se planteó un certificado con determinadas competencias que como comentabas, son transversales. Ya no es única y exclusivamente que esté orientada a una competencia al sector de transporte y de logística, sino para cualquier persona que vaya luego a enfrentarse a una realidad laboral. Por tanto, creo que es un valor diferencial muy interesante para la persona que vaya a estudiar una formación profesional. Sí, además, como siempre hablamos de esas soft skills, ¿no? Y las empresas, y lo oímos en todos los sitios, pero pues dijimos, pues vamos a dar un pasito más y no solo decirlo, sino hacerlo y certificarlo, ¿no? Un poco en ese sentido. Completamente. Así la empresa puede ver una especie de garantía con la que sabe que esa persona que va a entrar dentro de sus oficinas, a las que se le van a abrir las puertas, ya tiene una serie de habilidades que se han trabajado dentro del aula y que son transversales al transporte y la logística. Muy bien, José Luis. Además, ¿cómo funcionan las prácticas o esa primera entrada a la empresa dentro del ciclo de transporte y logística? Muy bien, mira, pues te cuento. Además, este año estamos en el puente de 2 leyes de formación profesional. Sí. La antigua, donde se realizaban las prácticas, que era formación en centro de trabajo, que era en segundo curso, que eran unas prácticas terminales. El alumnado acababa en segundo, en marzo, toda la parte electiva, y se iba a la empresa 3 meses, 400 horas para digamos, consolidar esa formación y poner en práctica esa formación. Esas son las que yo conocía. Esas son las que tú conocías, correcto. Este año ha cambiado y estamos ahí en un momento de locura un poco. ¿Por qué? Porque se han juntado esos 2 modelos y en la nueva ley lo que cambia es que en primer curso el alumnado ya va a ir a la empresa 100 horas, ¿vale? Muy bien. Y en segundo puede ir, bueno, es un poco más largo, pero puede ir hasta en primer curso. Hay 2 regímenes, el general e intensivo, y en el general, que es el que más o menos todo el mundo utilizará, es de 500 a 700 horas entre los 2 años, ¿vale? En primero y segundo. Con un mínimo de 500, y este año, pues bueno, en principio hemos apostado por ese mínimo de 100 horas en primero y 400 en segundo, aunque se pueden ver incrementadas, pues porque así lo desee la empresa o el alumno y se llegue a acuerdo. Y la otra gran diferencia es que ya no son terminales, como estaba diciendo, sino que son parte de los módulos o asignaturas que se van a ver durante el ciclo, ¿no? Se parte de la idea de que la formación ya no tiene que ser exclusivamente del centro, sino que, y con buen criterio creo yo, parte de esa formación tiene que estar también en la empresa, porque nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar y yo siempre lo digo, 1 hora en la empresa es como casi 10 en el aula, ¿no? O sea, porque se ve, aunque yo tengo, y también tenemos perfiles de profesorado que con experiencia empresarial o como la que puedo tener yo, y puedo contar mis vivencias y mis experiencias, estar ahí y estar viendo tú en la empresa, hacer la tuya y creerte la empresa y trabajar en ella es un aprendizaje mucho mayor, ¿no? Entonces te digo, este año hemos empezado primero con esas 100 horas y el año que viene harán 400 horas en la empresa y bueno, a ver qué tal va la experiencia.
Esta nueva implementación creo que puede ser muy interesante y muy productiva, porque en su día, cuando estuve estudiando el primer ciclo de formación profesional, estuve realizando la modalidad dual y creo recordar que en el segundo curso estuve trabajando en la empresa a media jornada por la mañana y luego por la tarde acudía a clase, con lo cual la formación era complementaria. Aprendía muchísimo estando en la empresa y luego veía que tenía relación con lo que estábamos trabajando en clase. Claro. Veía esa coherencia y eso creo que es un punto muy positivo para que el alumnado vea que realmente lo que se está trabajando es útil. Sí, también yo creo una parte motivacional, ¿no? El que no tener que esperar 2 años a estar en la empresa, a pisar la empresa, a ver la realidad, puede ser muy interesante. Y en ese sentido lo creo, ¿eh? Cuando ya hemos visto cómo ha vuelto el alumno de primero, aunque fueran 100 horas, ya ha vuelto con otra motivación, ya ha visto, ya ha estado en el circo, que se suele decir, ¿no? Y ya vuelve de otra forma y afronta las cosas con otra perspectiva y con otra madurez, creo yo, ¿no? Ya he visto que el Excel no dice José Luis que es importante, sino que cuando ha llegado a la empresa y ha visto que todo el mundo trabaja en Excel o con un CRM, pues, o un ERP, pues, dice, ostras, pues es verdad, ¿no? Que es verdad, que es importante y es necesario. Entonces, podríamos decir que este nuevo modelo sigue o imita los pasos de la antigua formación profesional de carácter dual, en la que se complementa esa formación en el aula con la formación y trabajo en la empresa. Correcto. Se busca exactamente como si fuera dualizar, pues ahora un modelo dual en la empresa. Cambiando de tema, José Luis, ¿existe la posibilidad de tener experiencias internacionales como alumno de formación profesional? ¿Existe la posibilidad de tener una experiencia en otro país, de realizar prácticas en el extranjero? Sí, en ese sentido es igual que cualquier ciclo formativo. Por desgracia, nosotros aún no hemos tenido experiencias. El alumnado aún no se ha animado a tener una experiencia en el extranjero. Sí que estamos trabajando con convenios con países como Países Bajos, etcétera, para ver convenios de colaboración para poder enviar, pero luego al final aún no se han atrevido a dar el paso. Pero vamos, yo creo que si dentro de toda esta experiencia en la empresa creo que es importantísima, ya si lo haces en extranjero, pues aún el valor añadido es mucho mayor, ¿no? Es un plus. Yo creo que será cuestión de tiempo de que haya Cuando sea el primero y lo exacto, vea, pues ya. cuando haya un valiente que abra la veda, de seguido Sí. que muchas personas seguirán esos pasos, porque creo que es un plus y un valor añadido que cualquier alumno podría estar interesado en realizar y en vivir esa experiencia. Tener la oportunidad de formarte, trabajar en un entorno en el que de verdad quieres dedicarte en otro país puede ser algo muy, muy diferencial. Sí. Y José Luis, la gente se puede preguntar ¿de qué puedo trabajar el día de mañana estudiando este ciclo de transporte y logística? ¿Qué salidas puedo tener? Bueno, pues mira, como os hemos dicho antes, el perfil es muy amplio y por tanto es amplísimo, ¿no? Las salidas que puede tener. Pero también tiene que quedar claro una cosa que es que no estamos hablando de mozos ni de almacenes ni de conductores de camiones, porque es algo que también la gente no sabe, ¿no? Ya hemos dicho un poco de qué consiste el ciclo y ahora cuando hablemos un poco del trabajo que pueden realizar, sí que quería hacer ese matiz porque, fíjate, tengo una anécdota que cuando pusimos en marcha todo el tema de logística y el ciclo, me invitaron a la radio. Sí. Y la persona de la radio me preguntó para hablar un poco del ciclo también y me dijo, oye, pero para hacer el ciclo hace falta carnet de camionero. Y yo, no, oiga, no, Un cliché, un pensamiento. Sí, correcto, no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de otro perfil, de otro tipo de trabajo, que bueno, que desde jefe de tráfico, jefe de operaciones, un gerente de una empresa de transporte, que además aprovecho también porque cuando haces el ciclo de transporte y logística, a través de la Consellería se puede solicitar el título de la competencia profesional para el transporte, lo que se llama el CAP, que te lo convalidan y por tener los estudios te dan el certificado. Por lo tanto, ya puedes tener una empresa de transporte, puedes ser gestor de transporte de carretera, operador logístico, en una transitaria. O sea, es muy amplio, ¿no? Muy amplio lo que puedes hacer. Y bueno, en ese sentido invito también
a que la gente aproveche y que busque, por ejemplo, qué tipo de salida tiene todo esto, ¿no? Completamente. Además, hilando un poco con el tema que estábamos comentando en la anterior pregunta, creo que este sector y estos estudios tienen la posibilidad de tener esa vertiente internacional. No tenemos la limitación única y exclusiva de trabajar dentro de, en este caso, nuestro país, de España, pero siempre podemos tener esa curiosidad, esa inquietud por traspasar fronteras y hacer negocios con empresas de otros países, tener la oportunidad de trabajar incluso en empresas de otros países, además de que las posibilidades, como has comentado, son muchas y el tipo de empresa en el que trabajar, transitaria, operador logístico, almacenes, despachantes de aduanas, navieras, son muchas las posibilidades. Última milla, que no lo hemos comentado, pero también es una salida laboral que encima hoy en día tiene unos retos mayúsculos y necesitan de profesionales para abordarlos. Las posibilidades son muchas, son muchas. Claro, como hemos dicho, el sector ha cambiado tanto, ha evolucionado tanto en tan poco tiempo que se necesitan profesionales en todo, porque yo digo, cualquier empresa, como la que podía tener yo, hoy en día necesita a alguien que se encargue del tema logístico, pero cualquier empresa que quiera mejorar y crecer va a tener que tener en cuenta el aspecto logístico, porque si no es una ventaja competitiva que van a tener otros y ellos no van a tener, ¿no? Por tanto, yo digo, es que la logística vale para cualquier empresa, ¿no? Y lo digo porque muchas veces dice, ay, es que yo quiero hacer las prácticas en una empresa, pero no hay empresas de logística en mi pueblo. Y yo, bueno, vale, primero que no pasa nada, pero es que la logística está en todas las empresas. Así es. Todo el mundo que tenga un producto lo va a tener que comprar materia prima, transportar, enviar, almacenar, etc. O sea, por tanto, tienes cabida en cualquier sitio. Claro, el enfoque tal vez sería otro. No encuentro empresas de logística, no. Todas las empresas tienen logística. Correcto. Que busquemos la empresa de logística, completamente. Y luego, José Luis, otro tema importante es una persona recién titulada, ¿qué tipo de rango salarial podría estar manejando para poder entrar en el mercado laboral, en esa primera oportunidad que pueda surgir? Fíjate, yo en eso también aprovecho la búsqueda que hago en portales como Infojobs, etcétera, para buscar esos rangos, ¿no? Y además algo que yo siempre pongo en las jornadas de puertas abiertas de cuando informo. Porque hablo mucho de la inserción que tenemos. Nosotros ahora mismo estamos entre un 60 y un 70 de inserción directa de prácticas que se quedan en la empresa, un 20% que sigue estudiando en otros ciclos o en el grado, Ahora lo comentaré. y luego, que ya comentamos, y luego un 10%, pues que bueno, pues que no cuaja, no ha hecho match y que bueno, que también pues está buscando otra cosa o porque la empresa en ese momento necesitaba a alguien, ¿no? Y entonces yo sí que busco, quiero hacer un poco, hablo de esa inserción y busco en Infojobs, ¿no? Entonces yo preparo para esas jornadas, digo, bueno, busco operador logístico, cuántas ofertas hay, busco jefe de tráfico, jefe de operaciones, tal, para que lo vean visualmente, que no lo diga José Luis que hay inserción, que hay necesidad, sino que está ahí, ¿no? Los datos están ahí y sí que hago mucho hincapié también en la parte del rango salarial, ¿no? Podemos estar hablando que una persona que recién titulada estará entre 22.000 y 36.000 euros brutos. Pero bueno, luego ya si vamos a una parte más de exportación, que está más especializada, pues ya puede incrementarse más a partir de 30.000, 50.000, etcétera, ¿no? Pero bueno, al principio pues siempre va menos, pero tiene mucho crecimiento también, ¿no? Además, esto creo que es un tópico, pero es una realidad, que las limitaciones o el techo dependen también de las inquietudes y la curiosidad y las ganas de aprender que tenga cada persona una vez pisa la empresa. Sí. Porque esa primera oportunidad puede darse, puede surgir, pero luego ese techo lo pone cada uno con esa inquietud que estaba comentando. Sí, las eso ganas también nos pasa, correcto. Nosotros tenemos alumnos que se quedan en una empresa, que le has buscado a la empresa porque el perfil que busca la empresa, el perfil que tiene el alumno, ves que puede cuadrar y vienen y oye, José Luis, que me he quedado en la empresa, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. O sea, yo te he abierto la puerta, te he dado las herramientas, te he dado la formación, pero el trabajo lo has hecho tú, lo que estás haciendo, esa implicación, esas ganas, ese demostrar, eso lo haces tú. O sea, el mérito es de ellos y el techo se lo ponen ellos, está claro. Completamente. Y volviendo un poco al tema que hemos comentado hace cuestión de un par de minutos, cuando esa persona termina su ciclo de transporte y logística, si apuesta por seguir formándose, ¿qué oportunidades tiene? ¿Qué posibilidades tiene?
Bien, aquí hay dos vías, ¿no? Bueno, dos vías naturales que decimos. Una es seguir formándose con el ciclo de comercio internacional o, como tenemos nosotros, el grado en gestión del transporte y la logística. Nosotros cada año más tenemos alumnos que dan el paso de nuestro ciclo al grado, buscando un perfil más de alta dirección con el grado, pero la otra opción sería con el ciclo de comercio internacional. Nosotros actualmente no lo tenemos, estamos trabajando, ya llevamos 2 años solicitando la autorización de ese ciclo y bueno, las cosas están ya por muy buen camino. Yo creemos ya que para el curso que viene, que será 26-27, porque empezamos en el 25-26, pues para 26-27 ya lo podremos ofertar y el alumnado que acabe podrá hacer esa doble titulación que llamamos nosotros, que en 3 años tengan 2 titulaciones, ¿no? El 2x3. 2x3, correcto. Porque, ¿en qué consiste esto? Que el primer curso, tanto de comercio internacional como de transporte y logística, es el mismo, por tanto, el itinerario sería a lo mejor primero transporte y logística, segundo transporte y logística y segundo de comercio internacional, ¿no? Primer curso se convalida y digamos que en 3 años tendría pues una doble titulación, que es un perfil para mí top, porque si ya decíamos que transporte y logística era muy amplio y veía muchas cosas, cuando ya le das esa especialización del comercio internacional, pues bueno, ya es un perfil magnífico para las empresas, ¿no? Es una cosa que personalmente recomiendo mucho, más sobre todo al joven, a la persona que tal vez termina bachillerato, que no sabe qué estudiar, que tiene curiosidad por la economía, por el comercio internacional, por la logística. Me parece un punto muy, muy acertado el plantearse estudiar una formación profesional y luego hacer el 2x3, porque en cuestión de 3 años has podido realizar muchas horas dentro de la empresa, te has formado en ámbitos muy específicos, tienes esa vertiente, ese punto internacional y tienes 2 titulaciones, con lo cual es una ventaja y un valor añadido que creo que es muy importante. Y luego, por otro lado, otra ventaja competitiva, si después de realizar la formación profesional decides estudiar un grado universitario, son las convalidaciones. Y aquí vuelvo a hablar desde la experiencia, porque ahora mismo yo estoy a punto de terminar el 3er curso del grado en gestión de transporte y la logística y he contado con hasta 60 créditos convalidados, lo que equivale a un curso académico en la universidad, por tener este 2x3. Son unas posibilidades muy interesantes si luego quieres seguir formándote en la universidad. Creo que es muy, muy importante. Sí, totalmente. Además, fíjate, el perfil cada día más, el perfil de un alumno que pasa de ciclo al grado, también lo hablamos en el claustro, es un perfil, se nota mucho también que está mucho más preparado, mucho más enfocado y porque tiene una experiencia y ya hemos dicho, ya ha pasado por la empresa, ya ha visto lo que hay, sabe lo que quiere y digamos que está mucho, se esfuerza más, no voy a decir que se esfuerce más, pero que está muy preparado, muy preparado. Y luego también, bueno, claro, imagínate, en una empresa que tenga 2 perfiles, pues está mucho más preparado el que ha dado todos esos pasos, ¿no? Tiene un bagaje que es diferente, se enfoca desde otra perspectiva. Muy bien, José Luis, y para las personas que nos estén oyendo que estén interesadas, ¿cómo pueden acceder al ciclo superior de transporte y logística? Bien, en nuestro caso es un ciclo privado, ¿vale? También hay que comentarlo. Y para acceder a un ciclo de grado superior hay distintas vías, ¿no? A través de un grado medio, ¿vale? Sí. Un grado medio accedes a un superior, a través de bachiller, a través de otro grado superior, también podría ser. Tenemos algunos, por ejemplo, que han cursado gestión de ventas y espacios comerciales con nosotros, que tienen justamente logística de almacenamiento y aprovisionamiento, pues les ha llamado la atención, les ha gustado y han pasado directamente al de transporte y logística. Y también pues con la nota de un grado universitario también se podría acceder. Y por último, a través de realizando las pruebas de acceso a los ciclos, ¿vale? De todas formas, yo siempre recomiendo que hay una página web que se llama todofp.es, donde ahí pueden buscar todos los estudios y ahí poner los requisitos. Cualquiera que tenga dudas, pues puede buscar ahí qué es lo que necesita o cómo acceder a un tipo de estudio. Muy útil esa página. Muchas veces he estado yo también haciendo consultas y la verdad es que te proporciona mucha información. Pues antes de cerrar, recordar a todos los oyentes, a todas las personas que estén disfrutando ahora mismo de esta conversación, que vamos a dejar anclado el enlace
a la página de Florida Universitaria para cualquier persona que se quiera animar y que esté interesada en recibir más información por parte de Florida de cara a estudiar el ciclo formativo en transporte y logística. Podéis tener ese enlace para el acceso. Si no queda nada más a comentar, José Luis, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por haberte pasado por el canal, por haber dejado esta información tan interesante y tan valiosa. Espero a todos los oyentes que les haya sido muy útil y que estén interesados en el sector, en transporte, logística y comercio internacional. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias.